Cristo Jesús. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Ok, ahora sí damos la bienvenida a las personas que están aquí conectadas. En el nombre de Jesús, estamos acá. Están conectadas, que Dios les bendiga, me les guarde. Mándele el link ahí a todos los contactos. Dígale, hoy vamos a estudiar la iglesia de Tiatira. Amén. Capítulo 2 del Apocalipsis, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Vamos a leer. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice, ¿qué cosa? Profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, oiga esto, hermanos, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos queriré a muerte. ¿Dónde ya me perdí? Y a sus hijos queriré a muerte. Y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y os daré a cada uno, según que dice, vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás, leo Apocalipsis capítulo 2, versículo 24. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, dice, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, presentamos esta palabra esta noche, Señor. Te pedimos para que nos visite, nos hables, traiga revelación, Señor. Me aparto yo para que seas tú el que hable, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay algo en mi conocimiento humano, Señor, quítalo, apártalo, que no salga de mi boca, Dios. Y que todo lo que en el nombre de Jesús se hable en este lugar sea bajo la dirección del Espíritu Santo del Señor. Y a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y toda la majestad. Y el pueblo del Señor dice, amén. Hoy vamos a estudiar la cuarta iglesia y hemos venido estas semanas hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis. Usted que está allí en su casa, usted que está allí conectado a la iglesia, esta noche yo quiero decirte, no estás aquí por casualidad, es porque el Espíritu Santo quiere hablarte a ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, trata de ubicarte en un lugar donde nadie te interrumpa para que puedas recibir lo que hoy el Espíritu de Dios tiene para ti, en el nombre de Jesús. Vamos a ver la iglesia de Tiatira. Tiatira significa una actividad en el ofrecimiento de víctimas. La ciudad fue fundada por Seleuco Nicanor, uno de los 4 generales de Alejandro Magno, en lo que se dividió el imperio griego. Recordemos que el imperio griego viene a sustituir al imperio persa. Se dan 4 imperios muy poderosos, grandes cada uno. El primer imperio fue el imperio de Babilonia, que Babilonia lleva cautivo a Judá. Lo mantiene 70 años cautivo. Después, Nabucodonosor y toda esta historia. Después, años después, más adelante, el imperio medo-persa vence a los babilonios y comienza a manejar, a dominar, ya con Darío y con todos estos reyes, y comienzan a gobernar fuerte. Pero después se levanta un joven, oiga, un hecho de 20 años, 20 y resto de años, llamado Alejandro,
Magno, grande, el grande le decían, Alejandro Magno. Este joven llegó, era griego y conquistó Medo Persa y llegó a ser poderoso. Pero se dice, según en la historia, que muere de 28 años de edad. Y entonces cuando muere, su gobierno se divide en 4 gobiernos pequeños. Ahora nadie va a gobernar todo, sino que la tierra quedó gobernada en 4. Y uno de ellos es este que estamos hablando acá, de Seleuco Nicanor, que fue el que va a fundar la ciudad de Tiatira. Amén. Después de estos 4, uno de ellos cae conquistado por 3 y al final quedan 2 nada más de los 4. Van a pelear hasta que entra Roma, imperio poderoso, tremendamente poderoso, el imperio romano, y comienza a dominar todo lo que en el mundo se conocía, ¿verdad? Y es cuando nace Jesús. Jesús nace en el periodo del imperio romano. Amén. Estaba Roma con los emperadores y todo lo que ellos conquistaban lo hacían en provincias. Palestina llegó a ser una provincia donde Jesús caminó por Palestina. Estaba Israel. Habían otras partes de Israel, ¿verdad? Pero digamos que ahí comenzó Israel. Porque ya Israel había perdido toda la tierra. Israel llegó a tener una tierra grande con el rey David y con Salomón. Poderosamente grande, lo que Dios le había prometido a Abraham. Pero la perdieron y hoy día lo que se conoce como Israel es un pedacito muy pequeño realmente de lo que Dios, de la tierra prometida. Ahora, en el milenio, cuando Jesús se siente a gobernar durante 1000 años, Israel recuperará todo el terreno nuevamente, todo el territorio, porque es una promesa de Dios. Ok, pero hablando entonces de la iglesia de Tiatira, seguimos. Dice que la iglesia fue habitada por más. Actualmente hay una ciudad que se llama, no lo noté aquí porque me cuesta decirlo, todas casi las 7 iglesias que estoy hablando, hoy en la cuarta, prácticamente están en Java y hay una muy pequeña, unos 125,000 habitantes aproximadamente. ¿Quién es el autor? Acá, Jesucristo, es el que habla. Juan es el que escribe, pero Jesús es el que habla. Y se presenta de una manera muy severa. Vean que hablamos en el versículo 2, en el 18, se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Cuando dice ojos como llama de fuego, está hablando de una omnivisibilidad. ¿Sí? Para decirlo en otra forma de decirlo, que todo lo ve. Omnivisibilidad, todo lo ve. ¿Qué significa eso? Que al Señor no se le escapa nada. O sea, yo me puedo esconder, hacer cualquier cosa, pero Dios todo lo ve. Creen que Él es eterno, Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnipresente, pero también Él todo lo ve. Dice en Salmos que aunque metiera en el fondo del mar, sus ojos me verían. En medio, abajo de la tierra, sus ojos me verían. ¿Por qué? Porque sus ojos todo lo ven. Yo puedo esconderme delante de ustedes. Yo puedo hacer cualquier cosa que ustedes a mí no me vean, pero me ve el que me interesa al final, el que me puede salvar. El hombre lo que hace es criticar, pero al final de cuentas que me salva es allá que está arriba. Y a él no se le escapa. Entonces vea que le está diciendo, le dice te tira, ojo, te tira, yo te estoy viendo. Y le está hablando también de, aquí decía en el pasaje, el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, le está hablando de una manera, o le está haciendo entender a la iglesia sobre el juicio, sobre la venidera que iba a venir sobre la iglesia. En el versículo 19 dice, yo conozco tus obras. Es curioso, ¿verdad? Porque muchas veces Dios siempre nos reconoce lo bueno. ¿Sabes? A usted y a mí, el hombre no te reconoce muchas veces lo bueno. ¿Sí? Te critican con lo que hacemos malo. Bueno, nadie lo reconoce. Dios reconoce lo que nosotros hacemos bueno. Dios sabe lo que usted en lo oculto está haciendo, lo que usted un día hizo un simple
nadie se dio cuenta, usted solamente le hizo un depósito a una persona que está pasando una situación difícil, usted no lo publicó, eso no se publicó en ningún lado, pero allá en la Gaceta del cielo, en el medio, en el televisor del cielo, allá el noticiero en el cielo, oiga, allí se está dando, allí se está. Muchas veces usted coge y le da a una persona algo, y eso, aunque no lo valore muchas veces, queda escrito. ¿Ven? ¿Por qué? Porque a Dios no se le escapa nada. Y entonces comienza aquí, como lo hizo con la iglesia de Éfeso, comienza a decir algunas cosas buenas. Conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, tu servicio, tu paciencia, la conducta que tienes en hacer buenas obras. Se ponía a ver esto, oiga, pareciera ser que la iglesia Tiatira, con todo lo que versículo 19, es una iglesia digna de alabar. ¿Sí? Una iglesia digna de alabar, termina diciéndole que tus obras postreras más que las primeras, es decir, cada vez sus obras buenas van siendo mejores que las. Hasta ahí uno diría, bueno, es una iglesia digna de alabar, es una iglesia verdaderamente que ama a Dios y que ama al prójimo. ¿Ven? Pero vamos a continuar con el estudio, dice en el versículo 20, pero tengo unas pocas cosas en contra ti. Y aquí viene y aparece una mujer. No sé si usted la recuerda del Antiguo Testamento. Ya hemos hablado algunas veces de esta dama. Dice, y tengo algunas cosas contra ti, que tú toleras a esta mujer, ¿cómo se llama? Jezabel. Que dice ella, ¿verdad? Que Dios dice, que ella dice, es profetiza. O sea, Dios no está diciendo que se dice que profetiza. Dios no está diciendo que es profeta. Podría decir, una profeta que se cambió, pero yo la había llamado como profeta, no, que se. Aquí es tremendo, hermano, porque si nosotros recordáramos, y yo aquí vamos a leer bastante, que tienen que dar tiempo para buscarla, pero aquí vamos a ir leyendo. Manda a hablar de Jezabel del Antiguo Testamento. Ahora, ¿quién era Jezabel del Antiguo Testamento? Era una mujer pagana. Oiga esto, hermano, Jezabel era una mujer pagana, hija de fuera de Israel. Porque ella no era prohibido que se casara con un hebreo con un pueblo. Y aquí le dice que un rey se casó. ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda el nombre del rey que se casa con Jezabel? Acab. Excelente, pastor. Acab. Entonces, si ella es la esposa de un rey, ¿ella qué es? Reina. ¿Ven? Bueno, el diablo se coloca en los lugares de privilegio, en los lugares de la cúspide, donde hay liderazgo, donde hay poder. ¿Está bien? Era una reina, tenía posibilidades entonces de influenciar en el gobierno. Dentro del mismo pueblo de Israel, ella tenía posibilidades de tener influencia y dominio sobre el gobierno de Israel. ¿Por qué? Porque era la reina. ¿Ven? Era una mujer prostituta, hechicera. Veamos Segunda de Reyes 9:22. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor. Aquí hay bastante hoy que leer. Segunda de Reyes 9:22. Dicen amén cuando lo tienen. Cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz en Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel, tu madre, y sus muchas hechicerías? Una mujer prostituta, una mujer fornicaria, una mujer hechicera. Su nombre, Jezabel, significa deshonesta, significa perjura, una mujer deshonesta.
ella también, como reina, instruía a hacer el bien a la gente que hiciera el mal. Inducía, oiga, a su esposo, Acab, y a los que estaban alrededor de ella también. Y veamos en Primera de Reyes 21-25. Gloria a Dios. Primera de Reyes 21-25. Gloria a Dios. 21-25. Dice la palabra del Señor, a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, que coincidió. Porque esa el reino era el hombre que tenía que tener profeta del pueblo en ese momento para poder escuchar la voz. Pero Acab decidió escuchar la voz de quién, de su mujer, una prostituta, una mujer hechicera, una mujer mando de poder. Voy a decir que hablamos la semana pasada o la semana antepasada, bueno, cuando hablamos, no necesita poco por influencia, poder, legalmente, por ser su esposa. Instruía también, oiga esto, mandaba, tenía autoridad sobre los profetas de Dios. Primera de Reyes 18:4. Primera de Reyes 18:4. Oiga, sobre los profetas. Primera de Reyes 18:4. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de quién? Los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y ahí los sustentó con agua. El versículo 13, ahí mismo en el 18, pero 13, dice, ¿no ha sido dicho a mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, escondía 100 varones de los profetas de Jehová de 50 en 50 en cuevas y los mantuve con pan y agua? Tenía poder sobre ellos. Mantenía a los profetas paganos. A estos los mandaba a matar, pero a los profetas paganos. Primera de Reyes, ahí mismo 18 también, pero versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de quién? Paganos de Baal. Y los 400 profetas de Acera, que comen de dónde? De la mesa de Jezabel. Ella los mantenía también. Paganos. Estaban lo que comían de la mesa. Bien, ¿no? Influencia más grande. Balaán. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién era el profeta Balaán? Y por ahora está viendo los de la liga. Influencia por el de otro profeta. ¿Cómo se llama él? Entonces, esta tenía más poder. ¿Por qué? Porque con Balaán. Balaán solo aconsejaba, y una mujer semejante a esta, Isabel de la él estaba ahora en la iglesia Tiatira. Se consideraba profetisa. Muchos lo creían, lo acabamos de leer. Ven.
versículo 20. Pero tengo algunas poquillas cosas que toleran. Y dice, instruía y apartaba del camino de verdad. La del Antiguo Testamento. Y esta también lo hace. Dice, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Estoy leyendo Apocalipsis 2:20. A mis siervos. Y los pone aquí a igual que la profetiza del Antiguo Testamento. Era acá en el Nuevo Testamento. Y que se llamaba, dicen, la mujer. Al final, podemos hoy en el Nuevo Testamento, hoy en la iglesia actual, encontrar Jezabeles, el espíritu de Jezabel. Y no se llama Jezabel, ¿verdad? No se llama Jezabel. Se puede llamar, se llama Jezabel, ¿no? No, para decir un nombre de mujer de un libro. No, se llama así, pero el espíritu, ese espíritu destructor de ella, sí es iglesia. Y nosotros tenemos que apercibirnos, abrir los ojos. Ven, los ojos de Cristo. Qué bárbaros. Enseñaba a practicar obras abominables, a comer de lo sacrificado a ídolos. Y tenía éxito. Se habla, ¿sabes? Se habla de que esta mujer era una mujer muy culta en la iglesia de Tiatira. Culta y muy. Ahora, pasa, hermanos, caigamos en las garras del aquel que dé mucho. Es decir, tengan mucha influencia de alguna manera. Acá. Esta mujer era muy culta y muy rica y entonces tenía como cierta influencia y los líderes de la iglesia Tiatira al principio la chineaban un poco por lo que ella era, pero después ella llegó a tener tanto dominio, tanto control por el poder que se le fue dando, que ya era imposible que el liderazgo de la iglesia la sacara. Alguien que, o sea, si alguien comete un error, le pido a Dios que me cierre los ojos, pero algo, hace algo malo, puede ser el que da el diezmo, no podemos ver eso. Debemos, porque esta iglesia no se sostiene porque porque esto está en la voluntad de Dios. Amén. No en la voluntad del hombre. Por supuesto necesitamos los diezmos, las ofrendas, porque hay que hacer muchas, pero si al final de cuentas aquí viniera una persona y quisiera recibir una atención guiada, eso no es posible, porque todos somos iguales delante de Dios. El que da como el que, porque no, porque puede dar, y el que no da porque no puede dar, porque tiene más bien necesidad y hay que ayudarlo. Pero todos delante de Dios somos iguales, tenemos que ser iguales. Nunca vamos a hacer una diferencia. ¿Me? Nunca se va a ver una silla especial a una persona. Si entra una persona habitante de la calle, no hay campo, alguno de nosotros tiene que levantar a esa persona. Ese de parte de la iglesia. Eso era lo que estaba pasando aquí. Ella era una mujer que adoptó
cautivar a la iglesia. Y entonces el Señor llega y reprende. La iglesia te tira, tengo cosas contra ti. Que Dios nos guarde a nosotros y que nunca nos llegue a reprender como iglesia. Pero también en la casa, hermanos, nosotros, ¿qué permitimos y qué no permitimos? Guardemos nuestra casa, amén. Le da mucho tiempo a esta mujer. Ya, por ejemplo, el versículo 21, 2:21 le dice, y le he dado tiempo, se arrepienta, pero ella nunca se arrepintió. No quiere arrepentirse de su fornicación. Le dio suficiente tiempo para que se arrepintiera, pero ella no lo hizo. No aprovechó la gracia. Hermanos, Dios es un Dios de amor. Salvo por que ya regalo de Dios dado en la cruz. El Señor nos llama otra vez, nos perdona, nos vuelve a levantar. Pero el Señor se vuelve a caer y lo vuelve a levantar. En el que Él dice, hasta ha dado tiempo para que se profetice diablo a una mujer que llega a traer el pecado a la iglesia para que se arrepienta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos ver a la persona o al ser humano. No es la persona o el ser humano que daño, es lo que hay en esa persona. Entonces, tenemos que orar por esa gente que habla mal de nosotros, esa gente que habla mal de ti, por ese compañero de trabajo, por ese jefe, ese familiar que te hace daño. Porque no es la persona como tal, es lo que hay, lo que el enemigo ha puesto para querer para desanimar. No es una pelea contra un ser humano. Nuestra guerra espiritual no es contra diputados, contra gobernadores, contra le dio suficiente tiempo, pero ella nunca lo hizo. ¿Sabe por qué no hizo caso? Porque esta mujer era una mujer orgullosa. ¿Orgullosa para qué? Y por eso rechazó el único camino que tenía para hacer arrepentirse, pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a Dios y arrepentirse en la iglesia y cambiar. Pero por su orgullo, el orgullo es un pecado terrible, hermano. Ella no aceptó lo que Dios le estaba ofreciendo, la salvación. En el versículo 22 dice, he aquí, porque todo tiene un castigo, todo. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama. Oiga, pero me duele esto. Y en gran tribulación a los que... Es que cuando se va al suelo, poca gente, daño, algo, un pecado ahí que hay en Satanás. ¿Por el pecado de qué? De la rebelión. Quiere ser igual a la autoridad que él. Quiere ser igual a Dios. Esperó, se llenó de razón. Y pondré mi trono a la par del Altísimo. Igual al Altísimo. Pero bravo, bravo. Pastor, todos los versitos. Los ángeles del cielo. Mucho cuidado, mucho cuidado. Porque también hay testigos semejantes recibió la Jezabel del Antiguo Testamento. ¿Cuál fue el castigo de esta mujer? Cama.
pero vaya a Segunda de Reyes 9:30. En también. Segunda de Reyes 9:30, 30 al 37. En la pantalla. Vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ya dijo: ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres, y él les dijo: echadla abajo. Esta mujer, ¿verdad? Y ellos la echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita, sepultarla, pues es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de la... Versículo 36. Y volvieron y se lo dijeron, y él es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir: esta es. Pero ahora también, no solamente muere ella. En Segunda de Reyes, capítulo 10, versículo 7, eran los hijos de... Cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a cuántos, 70 varones, y pusieron sus cabezas en canastas y se las enviaron a Jesús. 11. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no la familia también. Esperen los 10, 11, 7. 10, 7. Mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, familiares. Ok, 12. Luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores. Y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey, a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prended los vivos. Y después de que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar ninguno de ellos. Yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío? ¿Es recto con el tuyo? Y él le dijo: lo es. Pues, ¿qué lo es? Dame la mano. Y él le dio la mano, hizo subir consigo en el carro, y le dijo: ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por él. La siguieron, porque te cuentas, yo me pongo a pensar siempre de la parte de los productos de una influencia que había, que los había vencido. Pero yo te pido en el amor del Señor, guarda tu corazón. En tu corazón siempre, siempre, siempre esté el amor, la prudencia y esté la palabra del Señor. Nunca permitas por ningún momento
que nadie te saque del camino recto. Puede ser un familiar, puede ser tu misma esposa, tu papá, que se conviertan, dice la Biblia, ellos a mí, pero yo nunca a ellos. La jovencita y el novio le dice, mira, y es que dame una pruebita de amor. Ana salga huyendo, corra de ahí. Una pruebita de amor. O el que le dice a usted, un amigo, mira, fumate esto, de esto, que te va a hacer sentir bien, te va a quitar todos los problemas. No, te va a meter en problemas. Te va a meter en problemas. ¿Quieres salir de esa deuda? Vaya, déjeme esto allá en Quito, déjemelo a tal parte. A ver que te doy plata. Te va a meter en problemas. Porque cuando estemos en problemas, seremos a ir a la cárcel, a ver a una persona en la cárcel pagando 15 años por haber querido salir de deudas, pagando, hacer dinero, haciendo negocios ilícitos. En un abrir y cerrar de ojos, poder hacer las cosas. Momento de locura, hermano. Mata a tu esposa. Pasado. Trabaja en la mente. Nos bloquea. Encierro espiritual. Aquí lo mejor es quitarse la vida. Lo mejor es empezar lo peor. Que una persona que se quite la vida, que se suicide, y no le da tiempo de arrepentirse, puede ser de que le por arrepentirse. Soy yo Dios para juzgar. Pero recuerdo lo que dice la Biblia, hermano. Es peligroso irme a una eternidad sin el Señor. Entonces, mi salvación yo la tengo que cuidar celosamente. Y no debo de permitir que nada ni nadie que nada ni nadie me cambie mi forma de pensar, mis valores, mis principios. Usted es un pandereta, sí. Bueno, soy orgulloso de ser legalista y seguir a Dios, ser legalista y sin querer cambiar mi forma de pensar, es ser legalista. No querer cambiar mi salvación por el pecado, soy legalista. Pero no tenemos amor. Sábado que viene vamos a ir a este sábado en 8 a hablar de amor por las. Usted que vamos un ratito. Me dijeron que vamos a ir un ratito, hermanos, darle a la gente, presentarle a Cristo. Bueno, venimos a disfrutar aquí, es llevar el amor del Señor. Eso. Está conmigo, gloria a Dios. Que está con el Señor, pero hay un aplauso a él, amén. Ya les digo, entonces está bonito. ¿Sabes? El Señor tiene mucha paciencia y nos da tiempo para arrepentirnos, pero castiga severamente. El castiga, hermanos, 24 y 25 de Apocalipsis 2. Apocalipsis. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. ¿Sabes? El Señor no prometió salvación. Y ahora la iglesia te atira, yo no les voy a poner otra carga. El hombre o la religión, y la religión, quiero aquí hablar también, porque nosotros tenemos a Cristo. La religión no sabe. Yo cuando me cambié hace muchos años, ¿esto que te cambió de religión? No, yo no cambié de religión, yo encontré salvación. Pero a veces hacemos tan difícil. El hombre le pone tantas trabas a alguien para ser salvo que hoy para ser salvo cuesta.
de dogmas, de costumbres de hombres, que para poder penetrar todo eso está. Cuando Jesús lo que vino fue a decir: yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí. A aquel hombre que estaba ahí en la cruz del Calvario, ¿qué le dijo el Señor? Cuando él le dice: Señor, acuérdate en tu reino, hoy mismo estarás conmigo. Una vez veía yo a alguien que no es mío, lo voy a, porque no me voy a robar el crédito de alguien, pero me gustó tanto eso, que cuando estén en el cielo y está ese hombre ahí que murió en la cruz, la gente le pregunta: ¿y usted qué? No, tal. Yo soy el san, no sé qué. Le dice: ¿y usted qué se dedicaba? Era ladrón. Pero usted, me imagino que después de eso se convirtió el Señor y usted fue y predicó. No, no, no. Ese hombre ahí en la cruz, antes de morir, entregó su corazón a Cristo. No tuvo que pasar por todo lo que nosotros le ponemos, porque a veces la religión le pone tantas cosas para que alguien diga: hoy estarás conmigo. Él no se podía ir a bautizar. No, tampoco es que el bautismo, si alguien no se puede bautizar, va a perder la salvación. No es cierto. Pero él no se pudo ir a bautizar. No tuvo que hacer un seminario de 3 años para poder empezar a servir. Tuvo que oír al pastor. Fue lo mejor, dice. Sí. A veces nosotros le ponemos muchas cargas. Y el Señor le dice a la iglesia de Tiatira: yo no te pondré más cargas. Aquí le dice, el versículo que leíamos, el versículo 24, por favor, dice: no os impondré otra carga. El Señor prometió no imponerles otra carga, solamente las doctrinas de salvación. Eso era suficiente para la salvación. Todo aquello que el Evangelio no enseña representa otras cargas. Todo, todo, todo. Y esto no proviene de Dios, esto proviene del hombre. Si algo, yo les digo a ustedes que tienen que hacerlo para que sean salvos, carga que usted poderosamente para hacerle más difícil la situación. ¿Qué pasa cuando le ponen mucha carga a la gente? Dejan de todo y se ponen, le dicen: va a llevar un curso de, va a llevar un curso de, para mandarlo de sicario, les dan. Bueno, le ponen tantas cosas en una iglesia de Dios, de religión. Dice la Biblia. Otras cargas, a ver cómo lo llama aquí el Señor en este pasaje, ¿cómo se llama? Bueno, dice: estas otras cargas el Señor las llama, ¿cómo las llama? Quiero leer en el 24. Profundidades de, no sé si están, profundidades de Satanás. Así las llama las otras dogmas. Porque para predicar, yo no me tengo que.
dogmas. ¿Qué más les digo? Por más prestigiosa y ritual, a veces nos persuade. Este es el arrepentimiento, nuevo nacimiento espiritual. ¿Está bien? Nos interesa. Que haya un arrepentimiento de corazón. Es, hermanos, decir, que ese arrepentimiento es reconocer que delante de Dios yo no estoy bien. Pedirle perdón a Dios y apartarme. Señor, si yo soy un borracho, que era Cristo. Reconozco, Señor, que no puedo dejar el licor. Señor, te pido perdón por eso. Lávame con tu sangre. Señor. No quiero ser un borracho. Y ahora dejaré atrás el vicio. ¿Qué carga? ¿Qué valiente? No. Agarrado de la mano de él. Porque canta. ¿Qué más les digo? Gloria a Dios. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga, le dice aquí. En el versículo 25. Lo que tenía la iglesia de los apóstoles era suficiente. ¿Cuál era el fundamento? El fundamento que habían puesto los apóstoles cuando la piedra fundamental era Jesucristo. Esa es la palabra que los apóstoles ponen en el fundamento. Hasta la venida de Cristo. Eso es suficiente. Lo que está aquí es suficiente. Tengo que inventar el libro de la revelación de Johnny. Y ustedes van a decir, la revelación de Johnny, usted no puede leer la Biblia sin la revelación de Johnny. Se debe de que se enseñe. Yo les enseño algo, se deberé, escudriñen. Si algo les digo que esté la palabra de Dios, retengan lo bueno y desechen lo malo. ¿Está bien? Desechen lo malo. Si no, gloria a Dios. Hay gloria a Dios por eso. Vamos a ver el periodo de Tiatira para ir ya terminando. Todas las iglesias, las tres anteriores, les hemos ido dando periodos. Una iba del año 30 al 100 después de Cristo, pero esta, la primera, esta va del 606 al año 1517. La iglesia de Tira representa el periodo del año 600 después de Cristo 17. Amén. Les digo que desde la instalación papal al periodo de la reforma. O sea, recuerden, no adopta la iglesia, ya vimos todo. Pero los papas empiezan el periodo papal. Este periodo de la iglesia teatira se va, porque recuerden que estamos hablando de fornicación, entonces se va hasta el periodo. Yo podría llamarse entonces este periodo. Algunos podrían no estar de acuerdo, término, pero es el periodo papado. Sea el papado hasta la reforma. Ahora bien, a la iglesia oriental. La iglesia oriental no reconoce ni reconoce. La iglesia se divide
en eso el año 1054 aproximadamente. Periodo. Y más o menos unos 448 años, entre el 606 a 1054 era una sola iglesia. Pero a partir se divide en una iglesia oriental. Durante la división se hacían esfuerzos para la iglesia, porque fuera nuevamente una sola. Pero digamos, el Papa se metía se oriental. Papal. Finalmente se dividió de forma completa. Resultó que patriarcas de la iglesia oriental han caído en el mismo pecado de la idolatría que la iglesia, que la otra iglesia occidental. Era una Jezabel paulatinamente de ese periodo. Bueno, o espíritu de Jezabel, pero yo quiero que entendamos algo. Ese espíritu se mantuvo en el periodo de la iglesia, dividió la iglesia occidental oriental. Ese espíritu enfoca al poder de un líder fuerte y poderoso en una iglesia, pero corrompe la iglesia oriental también de alguna manera, ¿verdad? La corrompe también. O sea, es el periodo de Jezabel en ese momento. ¿Estamos de acuerdo? Para verlo en esa forma. No existe una ilustración más exacta de la iglesia papal que la mujer Jezabel, influenciando. Esta mujer era pagana, casada con un hebreo, con un matrimonio ilegal y prohibido por Dios. Lo mismo sucede entre la iglesia y el mundo. La iglesia se casa con el mundo, como Jezabel se casa con el rey de Israel. Una pagana con un rey del pueblo de Dios. La iglesia se casa con el mundo, con el Estado. No sé si lo vamos viendo ahí. Cuando el mundo pagano hizo amistad con la iglesia en el tiempo de Constantino, no era todavía Jezabel. Nada más hizo amistad. Pero pronto desciende, ahora sí, a partir del año 600 algo, al nivel de Jezabel. Jezabel dominaba a su esposo. Lo mismo llegó la iglesia, tratando de dominar a los reyes y mediante ellos al mundo entero. Es decir, la iglesia llega a tener dominio sobre reyes. Se involucra en la política. Y no te digo que sea malo que una persona participe en política, no, pero la iglesia no. Se puede participar todo el mundo puede participar en política como persona individual, pero como iglesia no debe de participar en política, porque termina casándose con el Estado, con el gobierno. La iglesia es un gobierno celestial. Especialmente la iglesia occidental tuvo poderes reales y grandeza que los reyes y emperadores estaban sujetos y le daban autoridad. Jezabel era adúltera. La iglesia no obtuvo un divorcio oficial con Cristo. O sea, la iglesia es la esposa de Cristo y adulteró con el gobierno. Estamos viendo la relación entre Jezabel, que era una mujer casada, adúltera, era hechicera. La iglesia, que era la esposa de Cristo, se casa o traiciona con el Estado por tener poder, por tener ciertos privilegios, ocupar sillas que no debería ocupar. Hipócritamente lo veneraba como marido suyo legal, pero con todo su corazón unió al mundo y vivió con él. En lugar de servir a Dios, la iglesia papal se hundió en la política, acordando con los gobernantes terrenales acuerdos favorables para sí misma. Recibir dineros, propiedades, un montón de cosas. Jezabel se consideraba profetisa. Así también la iglesia papal hasta la fecha se considera la única que porta la verdad para ser salvo. Separado de acá, usted no. Y hay iglesias evangélicas que dicen, y no son evangélicas, porque ojo, se dicen ser evangélicas, pero son sectas. Porque si yo aquí les digo a ustedes
que solo en Génesis usted recibe salvación, corra, hermano, váyase. Eso es una secta. Eso no es verdad. Amén. Eso no es verdad. Jezabel introdujo la idolatría, lo mismo hicieron las dos iglesias, la occidental y la oriental. Usted sabe que sin querer me brinqué algo que les iba a decir. Porque aquí había un pecado. Le voy a decir el pecado que se cometió en la iglesia por aceptar a Jezabel. Y se llama el pecado de la permisividad. Amén. Y ese pecado aquí estaba. Fue que me lo brinqué y no lo leí. En el versículo 26 al 29, y ahora sí para terminar, dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad ¿sobre qué? Sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Habla de autoridad sobre las naciones. Los que sobrevivan y sobrevivieron a ese periodo y los que sobrevivamos en el periodo del actual, vamos a tener autoridad sobre las naciones, pero con Cristo. Cuando yo les hable, y ya lo he hablado muchas veces, pero tengo que volver a hablarlo y volver a enseñar porque hay mucha gente nueva. Cuando yo hable del juicio de las naciones y cuando hablemos del milenio, vamos a hablar de que la iglesia se va a sentar con Cristo a gobernar las naciones. El que va a gobernar es Cristo, nosotros no, pero como la esposa, vamos a estar ahí, porque somos la esposa de Cristo. Amén. Vamos a estar allí. En otras palabras, el que durante el periodo, cuando toda la iglesia se tornó mundana y pagana, el que venció y fue fiel a Cristo, recibirá, oiga esto, el dominio sobre infieles en el reinado del milenio, lo que acabo de decir. Los vencedores también la vara y la estrella, que significa la autoridad del rey. Y aquí dice la estrella de la mañana, que da a entender a Cristo. Amén. Y terminamos, la autoridad de los vencedores sobre los infieles lo tendrán aquellos que tengan a Cristo en su corazón. Y terminamos con un 1 Pedro 1:19. Pónganse de pie, por favor. 1 Pedro 1:19. Dice la palabra del Señor: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Usted que está ahí en su casa, yo quiero orar por usted en el nombre de Cristo Jesús. Quiero que ahí donde te encuentres, hoy hablamos de la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Estamos estudiando las 7 iglesias. Cada miércoles vemos una iglesia diferente. Son 7, nos quedan 3 todavía. Pero esta iglesia hoy lo que habla es el pecado de la idolatría, el pecado de ese espíritu que puede venir a nuestras vidas de influencia. Puede ser un amigo, puede ser un vecino, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un familiar, no sé. Pero en el nombre de Jesús, ¿sabes? No comprometamos ni permitamos que se comprometa nuestra salvación, que es tan grande. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias en esta hora porque me has amado. Porque como aquel hombre en la cruz, yo hoy, Señor, quiero decirte, quiero compartir contigo la eternidad. Perdona mis pecados, Señor. Lávame con tu sangre, Dios. Gracias por morir en mi lugar. Yo recibo tu salvación en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el domingo, más bien acá. Que Dios te bendiga. Chao. Amén. Gloria a Dios.